Bienvenidos, bienvenidas. Soy Marta Trica y esto es Psicología sin atajos. Hoy quiero empezar contándote algo. Imagina la escena. Son las 11 de la noche, mandaste un mensaje hace 3 horas. Te clavaron el visto, pero no tiene respuesta. Y fíjate lo que hace tu cuerpo, porque tu cuerpo ya está trabajando. El pecho un poco apretado, la respiración más corta. Agarrás el teléfono, lo mirás, nada. Lo dejás. A los 5 minutos, otra vez. Agarrás, abrís la conversación para ver si dice escribiendo. No dice nada. Lo volvés a dejar, pero esta vez lo dejás boca abajo, como si taparlo hiciera algo. Y mientras tanto seguís con tu vida. O eso parece. Trabajás, cocinás, contestás otros mensajes, pero hay una parte tuya que quedó ahí, esperando. La cabeza mientras tanto empieza a armar teorías. Quizás está ocupado, quizás se enojó. En realidad me parece que vi algo raro el sábado, pero no le di importancia. Relees lo que mandaste, como si fuera una escena de crimen, buscando pistas. Y ahí empezás. Me parece que siempre me pasa lo mismo. Abrís la conversación nuevamente y la cabeza sigue dando vueltas. Y viste que eso no te pasa con cualquiera. Con tu amiga de toda la vida, con esa persona del trabajo, con la que frecuentemente hablas, no estás esperando la respuesta. Pueden pasar un día, puede haberte clavado el visto y no pasa nada. Pero con esta persona 3 horas se sienten eternas. Y ahí empieza esto, siempre me pasa lo mismo. Aparece esa palabra que un poco hoy intenta explicar todo. La verdad es que estoy ansiosa, soy ansiosa, él es un evitativo típico. Yo no aprendo más, no salgo más con evitativos. Esas son frases que se escuchan en cualquier lado. En una previa, en un grupo de amigas, en un comentario de Instagram, debajo de un reel que intenta explicarte en 15 segundos los 4 tipos de apego. Antes la gente se preguntaba el signo para saber si compatibilizaba. Ahora preguntamos el apego. Cambió el método, pero la lógica pareciera que es la misma. Yo me pregunto, ¿cuándo una herramienta clínica, ¿no? Las de la ferretería, se convirtió en una etiqueta de perfil de citas? La teoría del apego no es una moda, tiene décadas de investigación detrás, y John Bowlby, que era un psiquiatra inglés, que en los años 50 se preguntó algo que quizás a nosotros nos puede parecer obvio, ¿no? Decir, pero lo que él se preguntó es, ¿qué le pasa a un niño cuando lo separa de las personas que lo cuidan? Y lo que encontró fue que el vínculo con el cuidador no es un lujo emocional, es una necesidad de supervivencia, tan básica como comer. El bebé nace tan indefenso que su primera estrategia de vida es mantenerse cerca de aquella persona que lo proteja. Mary Ainsworth llevó esa idea al terreno de la observación. No armó un test de 5 preguntas. En ese tiempo no estaban las redes, no había tanta difusión rápida. Diseñó una situación experimental donde observaba bebés reales con sus madres. Los bebés estaban en una sala, la madre salía de la sala, entraba una persona desconocida, la madre volvía. Y lo que Ainsworth miraba no era qué tipo de bebé es este. Miraba qué hacía el bebé cuando la mamá volvía. Y de ahí salen estos famosos patrones. Y vale la pena decir algo y detenernos en esto. Porque no son tipos de personas. Son 3 respuestas distintas a la misma pregunta. ¿Puedo contar con vos? Algunos bebés, volvemos un poquito a la investigación, algunos bebés lloraban cuando la mamá salía y cuando volvían se calmaban con el reencuentro, protestaban la ausencia, pero aprovechaban la presencia. A eso Ainsworth lo llamó el apego seguro.
la confianza de saber que el otro vuelve y de que cuando vuelve con eso alcanza. Otros bebés quedaban desbordados, buscaban a la madre una vez y otra vez y la rechazaban, se prendían, la pataleaban y el reencuentro no alcanzaba para cambiarlos. Esa es la estrategia de quien aprendió que el cuidado a veces está y a veces no. Entonces hay que pedirlo fuerte, patalear con intensidad y no soltarlo nunca. Es lo que después se conoció con el nombre de patrón, del patrón ansioso. Otros bebés hacían como que no pasaba nada. La madre salía, la madre volvía y el bebé seguía ahí, con su juguete, aparentemente indiferente. Y digo aparentemente porque cuando midieron lo que le pasaba a este bebé, el ritmo cardíaco, su respiración, es decir, había una activación fisiológica. Este bebé estaba tan alterado como los otros. El desinterés era una estrategia, no una ausencia de necesidad. Si mostrar que necesito no sirve, mejor aprendo a no mostrarlo. Y eso es lo que después se conoce con el nombre de patrón evitativo. Escuchemos bien esto y prestémosle atención, porque la base de todo este episodio se trata de esto. Estos tres patrones son estrategias inteligentes. Los tres usaban la mejor respuesta que un niño pudo armar con lo que tenía disponible. Ninguno tenía un defecto de fábrica. Hay un cuarto patrón, que es mucho más complejo, que quizás merece una conversación aparte, pero no es del que vamos a hablar. Nosotros nos vamos a ubicar hoy con estos tres patrones que son los que esta cultura convirtió en etiqueta. Así que esto es real, es útil, te ayuda a entender por qué a veces reaccionás con una intensidad que no tiene que ver con lo que está pasando ahora, un poco lo que hablábamos en el episodio anterior. Esto responde a algo mucho más viejo. Y como siempre digo, el problema no es la teoría, el problema es lo que hacemos con la teoría. Porque una cosa es decir, tengo un patrón ansioso que aprendí en un contexto donde el vínculo era impredecible y puedo trabajarlo, y otra muy distinta es colgarme el cartelito soy ansiosa como si esto fuera un documento de identidad. Una colega, amiga con la que habíamos ido a cenar, me contó hace poquito que le llegó un pedido de consulta de pareja y el pedido empezaba así. Tengo un diagnóstico de TDAH, en realidad decía soy TDAH, y a continuación, en el mismo mensaje, le decía, no sé si te sirve, pero en el MBTI yo soy INTJ y mi mujer es ENTP. Fijémonos lo que hay ahí. Primero, un diagnóstico clínico, entiendo que quizás hecho por un profesional, no esos test que hacemos en 5 minutos, presentados en el mismo renglón, con este MBTI y con el mismo peso. Y quiero detenerme acá, porque la verdad es que esto no tiene que ver con burlarse de la consulta, no es el punto. Sería fácil hacer un chiste sobre esto, pero no es la idea. Lo cierto es que las personas necesitamos entender lo que nos pasa, ponernos un nombre. Es una necesidad profundamente humana y válida. Poner el nombre ordena el caos, calma, da una sensación de control sobre algo que duele y que no entendemos. Esa necesidad no tiene nada de malo. Es de hecho una de las razones por las que llega a la terapia. Así que imagínense que no voy a ir contra el gremio. El punto es que después, ¿qué es lo que hacemos con esta explicación? Porque una explicación puede ser una puerta de entrada. Esto me pasa, tiene un nombre, quiero entenderlo. O puede ser el final del recorrido, que es ahí donde estaría el problema. Yo ya sé lo que soy, sé lo que es ella. Ahora solo falta que alguien lo confirme. ¿Pero qué hacemos con eso? Llegamos a la consulta a veces con un perfil ya armado. Pero el punto es, ¿quién armó este perfil? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que me lo creí?
de un profesional que nos conoce, nació de un test de 12 minutos, de un reel, de alguien de algo que alguien nos dijo y me quedó grabado. Y cuando digo algo que alguien nos dijo, también me refiero a todas estas etiquetas que a veces no con mala intención nos pudieron poner mientras íbamos creciendo. Entonces, venimos con un perfil que no sabemos a veces de dónde viene y lo defendemos como si lo hubiéramos escrito nosotros. Esto tiene también un poco de razón, ¿no? Es decir, cuando yo estoy defendiendo algo, es decir, aunque eso no me ayude, se convierte un poco en quién soy, ¿no? Es decir, pero ahí también radica quizás un peligro, ¿no? Es decir, cuando una etiqueta se convierte en una identidad fija, deja de ser una herramienta y un recurso para entendernos y pasa a ser a veces una excusa para no moverme. No puedo escribir todos los días porque, bueno, yo tengo miedo de relacionarme, soy evitativo y a veces puede sonar como una explicación científica, pero fíjate lo que hace esa frase. Una etiqueta cierra una conversación y no me permite abrirla. Ahora, detrás de esa frase hay mucho de real. A esa persona la intimidad le cuesta y le cuesta por una historia. Y el problema no es la dificultad es legítima. Es esta estrategia que empezamos a hablar. El problema es cuando la palabra que uso, ¿no? Es decir, no me permite abrir esta conversación. Soy así, en lugar de, a ver, me está pasando algo, ¿qué puedo hacer con esto? Un patrón se puede modificar. De hecho, estos patrones de los que hablamos no son fijos, ¿no? Más allá que pueda parecer cierto campo fértil para que lo podamos desarrollar. Pero una identidad, no tanto, ahí cuesta más. Y el problema de base es nuevamente cómo estamos utilizando, cómo empezamos a utilizar este lenguaje de cambio para fabricar algo fijo. Y que quede claro, nombrar el patrón no tiene nada de malo. Al contrario, a veces es necesario para empezar a verlo. Lo que hay que cuidar es no confundir un nombre con destino. Ponerle una palabra a un patrón en un momento dado no significa que ese patrón sea quien sos para siempre. Y hay algo más que conecta directamente con lo que hablábamos, ¿se acuerdan? En el episodio anterior, del ghosting, de la SAP. Yo no salgo con evitativos. Es casi una frase hecha. O, digamos, no salgo con ansiosas, con demandantes, con intensas, ¿no? Un filtro más, como la edad, como la altura. Pero el apego no es una categoría fija de persona. Es un patrón que se va a activar distinto según el vínculo, según el momento y según cuánta seguridad genera el otro. Vieron que empezamos con una escena y yo les decía, eso que te pasa con ese mensaje que mandaste no te pasa con tu amiga, la que sabes que quizás no te contesta en 1 o 2 días, pero sabes que está ahí. Este patrón se activa en una situación particular. Alguien puede ser más evitativo en un vínculo inestable y mucho más seguro en un vínculo en donde se siente sostenido. Y la etiqueta no contempla eso. Entonces volvemos a la misma lógica del catálogo que veíamos en el ghosting. Descartar rápido, con una palabra, antes de conocer a esta persona real que tengo enfrente y antes de pasar por esa incomodidad que tienen los vínculos. Y acá hay algo que tiene que ver también un poco con este episodio y me parece que es importante explicar porque es la base de por qué a veces repetimos situaciones. Porque en realidad tendemos a sentirnos cómodos en lugares que conocemos, lo que no significa que esos lugares nos hagan bien. Vuelvo con Bowlby, el de la teoría del apego, que lo planteaba hace décadas. De chicos armamos algo así como si fuera un mapa interno de cómo funcionan los vínculos, a partir de estos vínculos que tuvimos disponibles. Y ese mapa, aunque haya sido en un terreno difícil, se vuelve familiar.
Alan Shore investigó cómo el vínculo temprano con el cuidador moldea el desarrollo del cerebro y plantea algo parecido pero desde otro ángulo. Y dice que esos primeros vínculos influyen en cómo el sistema nervioso, volvemos a hablar del sistema nervioso, aprende a regular esta cercanía con el otro, mucho antes de que haya palabra para nombrarlo. Por eso, cuando a veces aparece alguien disponible, cálido, constante, que me genera alivio, en parte tengo una sensación como encontrada. Vieron que les digo, bueno, no estemos hiperalertas al cuerpo, pero bueno, monitorémonos. Y este vínculo genera desconfianza o directamente me aburre. Y aparece esta frase también conocida, no siento esa intensidad. Claro que no la sentiste, porque lo conocido no hace ruido. Lo sano, a veces, en principio, se siente raro, no porque esté mal, sino porque no tiene que ver con el mapa que aprendiste. Lo importante es esto. Este aprendizaje, vuelvo con algunas frases que quizás me la escuchan mucho y si hay pacientes escuchándome, es decir, seguro ya las tienen como de memoria, ¿no? Es decir, este diagnóstico que no aparece en el DCM, no tenemos ganas de jodernos la vida, nadie tiene esta intención, pero ese aprendizaje tuvo sentido en ese momento. De chicos no elegimos el vínculo que tenemos disponibles, hacemos lo que podemos con lo que había para sobrevivir emocionalmente en ese contexto. Pero hoy ya no somos esas criaturas sin opciones. Y desde el adulto que somos, con otros recursos, con la posibilidad de elegir, de sostener un proceso, ese aprendizaje se puede revisar. No se borra de un día para otro. Esto es sin atajos. Es decir, quizás el camino, imaginen cuando están en un lugar nuevo o cuando tienen que ir a un lugar que no conocen siempre. El camino que hago de memoria, voy, busco la calle que no tiene semáforo, pero el camino nuevo lo tengo que hacer más despacio. Voy pisando más despacito, pero se puede transformar. Y esto no es una expresión de deseo, tiene una base neurobiológica. Adrián Silo, que es un médico psiquiatra, es experto en MDR, escribió un libro, Neurociencia y Memoria, que se los recomiendo, y habla de un fenómeno que llama reconsolidación. Y lo que dice es que cada vez que un recuerdo se activa, se vuelve temporalmente modificable. El cerebro no reproduce el pasado como un archivo cerrado, sino que lo va reescribiendo un poco cada vez que lo abre. Este mapa viejo, entonces, no está tallado en piedra, está escrito en un material que se puede volver a trabajar. Y esto es en el fondo lo que un proceso terapéutico permite, volver a mirar ese mapa viejo con los ojos del adulto y empezar a dibujar uno nuevo. Hay un ejemplo que se repite mucho en el consultorio y que quizás ayuda a entender por qué tendemos a movernos en los mismos lugares en los que conocimos y por qué nos cuesta salir tanto de esto. En líneas generales, una persona que presenta características más relacionadas a un patrón ansioso que necesita cercanía, confirmación, contacto frecuente para sentirse seguro o segura. Acuérdense, este bebé, ¿no? Es decir, llegaba la mamá y se acercaba, se alejaba, pero protestaba como muy intensamente. Es decir, la presencia es lo que hace la confirmación. Termina quizás una y otra vez vinculándose con alguien con características de un patrón más evitativo, que se siente más cómodo con la distancia, con espacio, con menos definición. ¡Wow! Esto no es casualidad, no es mala suerte. Es esta combinación que arma un equilibrio extraño. Cuanto más persigue uno, otro más se aleja. Y cuanto más se aleja el otro, hay uno que más persigue. Como que cada uno sin querer confirma el patrón del otro.
Es como un baile, que nadie eligió bailar y que nos estamos pisando todo el tiempo, pero que los dos sabemos de memoria. El problema es que ese baile, aunque sea conocido, nos deja agotado a los dos. Lo que hace a veces que esta pareja se sostenga en el tiempo no es la compatibilidad, es que cada patrón encuentra en el otro la confirmación exacta de lo que ya esperaba en el vínculo. Uno espera que lo dejen y el otro espera que lo persigan. Y ahí están, sosteniéndose mutuamente con un guión viejo. Patricia Faur, que es una psicóloga, la que hablamos, que acuñó este concepto de dependencia emocional, argentina también, tiene una imagen muy justa para este polo que persigue. Y dice, son personas que viven rindiendo examen para ser queridas, como si el amor hubiera que estar ganándoselo día a día. Salir de ahí no implica encontrar a alguien mejor, que bueno, puede ser una salida, ¿no? Pero implica que al menos uno de los dos empiece a mirar este patrón en vez de solamente actuarlo. Hace poco vino a verme alguien diciéndome casi como un diagnóstico de entrada: soy ansiosa y siempre termino enganchándome con gente que no está disponible. Y la verdad es que es una dinámica que vemos seguido, que veo seguido en el consultorio, ¿no? Y como les decía, no tiene que ver con la crítica, ¿no? Es decir, sino cómo llegamos. Lo cierto es que las personas con un patrón ansioso suelen llegar antes, porque el malestar les hace ruido, las empuja a pedir ayuda. Quien tiene un patrón evitativo quizás tarda más en llegar y llega distinto. A veces llega por otra puerta, por un síntoma físico, por agotamiento, porque alguien se lo pidió o porque algo se rompió. Y tiene una lógica, esa misma distancia que aprendió a sostener en los vínculos, que fue su estrategia de supervivencia. Vieron que dijimos, estas son estrategias inteligentes. Esa misma distancia la sostiene al principio en terapia. A mí, yo cuando llega alguien con, digamos, un poco como con esa coraza, siempre voy como despacito, ¿no? Es decir, dando pasos muy pequeñitos, ¿no? Es decir, para poder mostrarle que ese espacio es un espacio seguro, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo los vínculos, ¿no? Es decir, son peligrosos, ¿no? Es decir, acercarme a alguien implica peligro. Entonces, lo mejor que puedo hacer es cubrirme de eso. Y cuando ese proceso, ¿no? de cambio de acercamiento arranca y empieza a sentirse esa seguridad, ¿no? Es decir, esta persona puede empezar a percibir algo distinto. Entonces, esa persona ansiosa, que llegaba con la palabra puesta, mi primera pregunta, la verdad es que no fue en relación al apego, más allá de que lo vamos a trabajar o que lo empezamos a trabajar. Pero la pregunta fue, ¿quién te dijo eso? ¿Y qué hiciste con esa palabra desde entonces? Porque en realidad la persona había dejado de preguntarse por su historia, por lo que pasó, por lo que aprendió a hacer para protegerse. Tenía esa palabra, pero esa palabra le estaba impidiendo hacer el trabajo. En realidad estaba reemplazando el trabajo. Y cuando empezamos a mirar de dónde viene esa etiqueta, no de un test de Instagram, sino de esa historia concreta, esa palabra empieza a tener sentido y deja de ser una jaula para convertirse en una pista. Una etiqueta puede nombrar un patrón, pero solo la historia detrás de esa etiqueta puede empezar a transformarla. Y esto no es nuevo para quienes vienen escuchando los episodios, pero vale decirlo una vez más con este tema puntual. Ponerle nombre a algo ayuda, es un primer paso, pero no es lo mismo que comprenderlo. Y comprenderlo no es lo mismo que Un test de 5 preguntas te puede dar una palabra,
pero no te puede dar el proceso de entender por qué esa palabra te describe, ni el trabajo de modificar lo que esa palabra nombra. Porque entender no siempre alcanza, pero necesitar entender no está mal y nunca estuvo mal. Si solo alcanzara con descubrir la palabra, este programa duraría 5 minutos y bueno, yo estaría jubilada hace rato. Esto me hace acordar un poco a la palabra. Yo nunca hice psicoanálisis, pero me acuerdo que un profesor que era lacaniano decía, bueno, cuando aparece el significante a veces se terminaba la sesión. Yo no entendía mucho cuando. Entonces, a veces una sesión de psicoanálisis lacaniano puede durar 40 minutos como 25. Pero digo, si alcanzara con la palabra, no es suficiente. Entonces, quizás cuando te encuentres repitiendo esta misma historia vincular, este mismo desencuentro, este mismo final, esta sensación conocida, quizás la pregunta no sea, ¿qué tipo de apego tengo? Tal vez la pregunta sea, ¿qué aprendí muy temprano sobre lo que me pasa cuando me acerco a alguien? ¿Y ese aprendizaje sigue siendo cierto hoy? ¿O sigo solo repitiéndolo porque es lo conocido? Las palabras pueden abrir una puerta, y creo que la abren, pero la puerta hay que atravesarla. Y esto también es psicología sin atajos.